emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Hola, buenas tardes. Estamos hoy en las instalaciones del Colegio Comprender para el octavo episodio de Sentencias en Confianza. Hola, Beren. Hola, Dania, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Sentencias en Confianza, que esperemos que sea de su interés y agrado también esta sentencia que comentaremos hoy. Pero antes de eso, déjenme invitarlos a que nos sigan en redes sociales del Colegio Comprender y nos puedan escuchar a la hora que ustedes prefieran. El día de hoy vamos a platicarles sobre una sentencia que tiene que ver con derechos de personas transexuales, que luego eso no lo tenemos como tan en la mente, digo, o bueno, no todos. Y es importante también este reconocimiento de derechos porque es parte de la diversidad, ¿no? Entonces, esta sentencia la escogimos por ese motivo, para entender algunos conceptos, identificar y ver cómo se ha reconocido el derecho a personas que se identifican como personas transexuales o transgénero. Pero para eso necesitamos como antecedentes de ver qué es lo que pasó y por qué llegamos a esta sentencia, que es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Daniel, dinos qué es lo que sucedió. Sí, vemos un poquito como el tema de los hechos para entrar en contexto, vaya, ¿no? En efecto, es una persona identificada con el sexo masculino en su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hacen una solicitud ante el responsable del registro civil del estado de Veracruz, ¿no? Bueno, un municipio, perdón, del estado de Veracruz. Y básicamente lo que solicita es, oye, donde se señala sexo masculino, ahora necesito que diga femenino, y además un cambio ahí de nombre, ¿no? Pues ahora me identifico con otro nombre. Esto porque pues, esta persona señala que ahora pues, se identifica como transexual, ¿no? El registro civil, pues en ese momento no da respuesta, y esta persona pues interpone un amparo indirecto ante el juez de distrito diciendo, oye, pues la omisión de dar respuesta a mi petición, ¿no? El juez de distrito lo que hace es pues admite el amparo, y un poquito ahí el tema es que hace una ampliación sobre ese amparo indirecto esta persona, porque dice que no hay, por otros artículos no hay que declarar como inconstitucionales, o que quiere que se declaren no inconstitucionales, ¿no? Esta ampliación se la desecha o se la tiene más bien por no presentada el juez de distrito e interpone un recurso de queja, ¿no? Pero no vamos a hacer como tal énfasis en esto, sino que una vez resuelto este recurso de queja, dice, ok, bueno, te admito también tu ampliación, la voy a estudiar, pero más o menos ya que tiene toda esta parte y al estudiar como el asunto, el juez de distrito dice, te niego el amparo porque el artículo que tú estás diciendo que vulnera ciertos derechos, que es igualdad, identidad de género, etcétera, que es el 759 del Código Civil del Estado de Veracruz, que ahorita vamos a ver más a fondo en el tema de cuando veamos como la sentencia, pues no vulnera estos principios porque, ¿qué crees? Si te tienes que ir, vaya, como señala, perdón, me regreso un poquito, el encargado del registro civil cuando rinde su informe justificado, que básicamente es su defensa, digámoslo así, en el amparo indirecto, dice, oye, no, lo que pasa es que este artículo 159 dice que sí hay un procedimiento, pero como no es un tema de error en el acta de nacimiento, no puede ser directamente conmigo, es decir, por el registro civil, sino que tiene que ser mediante un procedimiento judicial, ¿no? Entonces se tiene que ir al Poder Judicial. Y lo que dice el juzgado de distrito cuando resuelve el amparo es, pues sí, o sea, no se vulneran ninguno de los derechos ya señalados porque el 759 del Código Civil del Estado de Veracruz sí te permite entrar a un procedimiento y tenías que haberte ido al procedimiento judicial, no uno administrativo, directamente al registro civil, ¿no? Entonces, estos son más o menos los hechos en los que se encuadra en este caso.
Pero creo que es importante para poder entrar al tema de ver cómo resolvió la Suprema Corte el asunto, pues identificar ciertos conceptos, ¿no? Claro. No sé si nos vas a ayudar con Sí, eso. y es que o sea, todo esto inició, Dania, por lo que entiendo, o sea, esta persona ejerce un derecho de petición, que es un derecho que todos los ciudadanos tenemos de acercarnos a las autoridades y pedir, hacer alguna petición, y la autoridad está obligada constitucionalmente, eso está en el artículo 8 de la Constitución, a darte una respuesta, dice la Constitución, en breve término, Claro. ¿no? Entonces, él acudió y no le dieron respuesta. ¿No? Así es. Entonces, cuando ya le contestan, y ya está, hasta cuando ya está en esta instancia y le dicen, O sea, le está pues no, porque el código, como tú bien dices, Dania, el código civil sí te da ese reconocimiento, ¿no? Sí puedes acceder a una solicitud de modificación de tu acta de nacimiento para que te modifiquen ciertos datos, pero hay dos vías, una administrativa y una judicial. Exacto. Y para el dato que tú quieres, la vía es la judicial, ¿no? Y entonces aquí viene todo el tema que desarrolla la Corte, y a partir justo de conceptos es que nosotros logramos entender lo que llega a determinar, ¿no? Entonces, ya en algún otro episodio hemos hablado de algunos conceptos que tienen que ver, sobre todo cuando vimos, por ejemplo, el de matrimonio, en la sentencia del poliamor, cuando comentamos, que creo que es el episodio número 3, entonces vayan ahí si no lo han visto. Pero tenemos que empezar por definir qué es sexo, ¿no? Y sexo corresponde o hace relación a las características biológicas de una persona, bueno, de cada quien, y eso es lo que determina que te clasifiquen como hombre o como mujer al nacer, ¿no? Okay. Y luego hay otro concepto que es el sexo asignado al nacer, tiene que ver con esto, ¿no? Te identifican a partir de tus genitales, cómo te perciben, si como hombre o mujer, y a partir de ahí te asignan un sexo que se asienta en las actas, ¿no? De cualquier persona. Ahora, el género, ya habíamos nosotros platicado un poquito, por ahí lo revisamos, que se refiere más bien a una cuestión de identidad de las personas, ¿no? Cómo se perciben ellas. Y pueden no corresponder con tu sexo asignado, ¿no? O sea, puedes tú sentirte que eres hombre y en realidad ser mujer, o al revés, etcétera, y hay personas que ni siquiera se identifican con ninguno de los dos sexos, ¿no? Entonces, y eso no es que esté mal, es un tema de libertad personal, ¿no? Entonces, luego, la identidad de género es precisamente esa autoconcepción que tiene la gente, y es en donde está el reclamo de los derechos, ¿no? Porque tiene que ver con una vivencia interna o individual, es lo que le dijo la Corte a la hora de que explica estos conceptos, y ese derecho a la identidad sirve para desarrollarte libremente, y pues eso es un derecho humano, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, la expresión del género es cómo tú decides manifestar tu identidad de género hacia afuera. Puedes decir, o sea, puedes decir, es que yo me siento hombre y decirte como mujer y no pasa nada. O sea, es un tema de que cada quien decide, ¿no? E incluso hay quienes hacen procedimientos quirúrgicos o médicos para irse pareciendo más a un género con el que en realidad se identifica, ¿no? Entonces, es una expresión de género. Ahora, las personas transgénero son aquellas personas cuya identidad y expresión de género, porque ya vimos que son circunstancias diferentes, es diferente al sexo asignado cuando nacieron, ¿no? O Entonces, sea, cualquiera de los dos. Ajá, exactamente. O sea, recordemos que la identidad de género, es decir, pues yo a lo mejor me siento como más cómoda como hombre y no como mujer, a pesar de que biológicamente sea mujer. Y la expresión, yo decido si sí la manifiesto o no. Okay. Y cómo, ¿no? Pero nada más me he visto tal cual, o sea, lo que sea, ¿no? Okay. Entonces, ese es el problema, ese es el punto, ¿no? Y fíjate que hay un concepto interesante que desarrolla la propia sentencia que estamos comentando, que ya se habla de personas cisgénero, y son esas personas que ya, donde la identidad de género y el sexo asignado a nacer son concordantes, o sea, ya hubo necesidad de ponerle un concepto a eso, a pesar de que para nosotros es como muy normal, porque pues evidentemente ya teníamos otros conceptos como transgénero, intersexual, etcétera. Entonces hubo la necesidad de ponerle un nombre a que es como el que todos percibimos más normal, ¿no? Entonces, es personas cisgénero, ¿no?
Ahora, entrando ya con estos conceptos en la mente creo que ante todo tenemos que tener en la mente un tema de respeto, ¿no? Totalmente. Hacia la decisión de cada quien de percibirse como ellos mejor consideren y manifestarlo como lo mejor lo consideren ellos ante la sociedad. Pues ya la Corte dice, a ver, estos son los conceptos que tenemos y entonces ahora te voy a explicar unas cosas, ¿no? En primer lugar le dice, hay a lo mejor una causal de improcedencia que te avisé al inicio del amparo y hasta te di vista a la persona que lo solicitó, por una cuestión diferente a la que te dijo el juzgado de distrito, ¿no? Yo advertí que estás impugnando la inconstitucionalidad, estás controvirtiendo la constitucionalidad de unos artículos que se refieren al procedimiento judicial y esos ni siquiera te han aplicado, ¿no? Entonces me dice, entonces a lo mejor yo te advertí por ahí esa posible causal, porque como ni siquiera han aplicado no te afectan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego la misma Corte hace un estudio muy interesante y dice, pero esto es parte de un tema de sistemas normativos, ¿no? A la par de que estás impugnando los que por sí el registro civil no te deja entrar por la vía del registro civil a solicitar la modificación que tú quieres que se haga en tu acta de nacimiento para que pongamos que en realidad eres una mujer y cambiarte el nombre con un tal vez femenino acorde a eso, forma parte de un sistema normativo. Entonces, al momento en que tú te vayas al otro, pues en realidad no vamos a obligar a nadie a estar promoviendo una serie de amparos en contra de esas determinaciones. Entonces, lo voy a tomar tal cual como un sistema normativo que te perjudica en conjunto, ¿no? Entonces, ahí dice, entonces, esa causal que yo te había avisado que a lo mejor podría actualizarse, adiós, ¿no? Entonces decide entrar al fondo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que establece el artículo? Fundamentalmente, el que impugna es el artículo 759 del Código Civil. ¿Quieres leerlo, Dani, para que más o menos... Sí, porque evidentemente no lo sabemos. Exacto, está dividido en dos partes y son importantes como tenerlas. Señala el artículo claras. 759 del Código Civil del Estado de Veracruz. La rectificación o modificación de un acta del Estado Civil no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de este, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente y el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este código. Entonces, aquí lo que vemos es que el artículo que esta persona impugna establece dos posibilidades o dos más bien procedimientos a través de los cuales se puede rectificar, modificar un acta de nacimiento, pero establece, es como una regla general que solamente se puede hacer ante el Poder Judicial. Eso implica un juicio, una jurisdicción voluntaria a la que tú vas y solicitas ese cambio, ¿no? Entonces implica todo un procedimiento jurisdiccional y que termina en una sentencia, luego se les avisa a otras autoridades. O sea, digámoslo así, no como este procedimiento administrativo que hizo esta persona de ir directamente al registro civil, ¿no? Exactamente. Primero, o sea, te dicen, no, sí puedes, pero solamente es vía judicial. Pero luego dice, salvo, y ahí está la excepción, en lo dispuesto del artículo siguiente, que tiene que ver con cuestiones que sean meramente accidentales, errores ortográficos, si te pusieron, no sé, una letra de más, o pones una letra equivocada, no sé, esas cosas sí pueden ser a través de la vía administrativa y cuando el reconocimiento de hijos que hace un padre posteriormente, ¿no? Eso sí puede ser ante la autoridad administrativa, o sea, la registral, la del registro civil. Es decir, ¿no? Divide como entre los errores, digamos, pueden ser mecanográficos o no, y las rectificaciones o modificaciones. Pero además también inserta un caso de rectificación que no corresponde a un error, sino más bien un reconocimiento posterior que hace un padre, ¿no? Entonces, lo que dice el Poder Judicial es, a ver, entonces tengo este escenario, ¿no? Tengo este escenario y tú me estás pidiendo una rectificación, eres una persona transexual. Entonces, ¿qué hace la Corte? Identifica que está en una situación de especial vulnerabilidad, que es un grupo que es claramente discriminado, claro. Y entonces hace un escrutinio estricto de la situación, ¿no? Entonces, la Corte empieza a razonar que
empieza a analizar estos conceptos que hemos hablado y los empieza a contrastar con los derechos humanos de las personas y parte del concepto de la dignidad humana, que es un valor que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos y es el punto de partida para el desarrollo de otros derechos que son, pues, como libre desarrollo de la personalidad, la identidad, el derecho al nombre, porque es muy importante decir que si bien solicitó la reasignación de que se pongan en lugar de masculino o femenino, pues también de la mano va el nombre, ¿no? Claro. Porque pues de qué me sirve una cosa sin la otra, ¿no? Entonces eso... Y que expresamente pues hace la solicitud de ambas cosas. Exactamente. Entonces como va haciendo esto y dice, ¿sabes qué? También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en torno a estos temas. Se ha dicho que las personas que se identifican como transexuales, transgénero, tienen que poder desarrollar sus derechos también. Entonces, ha emitido ciertas sentencias donde ya ha establecido la forma en que debe de hacerse efectivo estos derechos Que otorga a como estas través, recomendaciones, ¿no? exactamente, a través de procedimientos que sean ágiles, expeditos, que sean rápidos. No tenemos por qué ponerles cargas que, pues no, nada más les van a tardar más los procedimientos. Y en todo caso, si existen procedimientos, como aquí sí existía, tienen que ser razonables, ¿no? Entonces, cuando analiza el precepto el precepto del Código Civil del Estado de Veracruz, dice, a ver, yo aquí encuentro, entonces, partiendo de todas estas ideas, yo aquí encuentro que se divide sin razón la parte administrativa de la parte judicial, ¿no? Porque ¿qué necesidad hay de un procedimiento judicial que implica tiempo? Sobre todo que los procedimientos judiciales se prolongan, es una realidad. En cambio, un procedimiento administrativo muchas veces es una anotación y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace la Corte es decir, a ver, ¿qué necesidad hay de un procedimiento jurisdiccional para esta situación? Sí. Puede ser a través de algo más ágil, de acuerdo a lo que ha establecido la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ahí detecta un primer problema. Ahora, y luego, además, identifica la partecita en donde dice, es que también se establece que la parte administrativa va a encontrar una salvedad, perdón, la parte judicial va a encontrar una salvedad cuando sean meros errores o modificaciones así como accidentales. Este no es el caso. Esto es un dato esencial, ¿no? Claro. Pero precisamente tan es un dato esencial como también lo es el reconocimiento que hace un padre para su hijo porque implica incluirle un apellido. Claro. Entonces, cuando tú incluyes un apellido, pues lo que estás modificando es el nombre y eso es un dato esencial. Es un error. Entonces, no es un error cualquiera. Entonces, hace la comparación de estos datos esenciales y establece no puede haber una diferenciación de esta naturaleza porque es discriminatoria. Entonces, establece que o sea, como es discriminatorio, pues básicamente llega a la conclusión de que esta persona pues tiene razón, ¿no? Y que el precepto es inconstitucional y que por lo tanto, si la negativa a realizar la modificación que le está pidiendo se basa en que debió de haberlo solicitado a través de una vía judicial, está equivocado, ¿no? La autoridad. Entonces... O sea, que tienes que darle la acción rápida, ¿no? Entonces, entiendo prácticamente lo que hace la Corte en la sentencia, es el hecho de, vaya, reconoce que este artículo del 759 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues sí da el acceso para hacer estas modificaciones o rectificaciones, no obstante, es mediante un procedimiento judicial, ¿no? Y dado lo que ya estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que ha resuelto al respecto y estudiado, esta parte del reconocimiento se da por medio vaya, el derecho de la dignidad humana, que justo está señalado en el primero constitucional, y que es ahí donde hace este estudio a la Corte, diciendo, oye, como señalado, a partir de esta dignidad humana se dan otros derechos como es el libre desarrollo de la personalidad, sí. y que como ya lo señaló la Corte Interamericana, estas personas transgénero deben de tener vaya, el libre desarrollo de decir, oye, yo me identifico así, entonces para poder acceder como persona, vaya a cómo se identifican, pues tienes que darles los elementos para, y esos elementos es desde el reconocimiento de quién eres como persona mediante un acta de nacimiento, ¿no? Claro, porque fíjate, esos temas se vinculan con una cosa, es que vamos a ponernos un poquito, no sé cómo llamarlo, pero
imagínate, si una persona te está solicitando que la identifiques de manera diferente, tiene que ver con un tema de su propia existencia, ¿no? Entonces, eso es lo que está como en tela de juicio ante la negativa que hizo la autoridad registral en este caso. Entonces, es por eso que la Corte hace este estudio muy tomando en consideración el tipo de grupo en el que se encuentra, las características de la norma, que bien, si bien como tú dices, establecen los procedimientos, si tienes una vía, lo cierto es que es muy complicada, entonces, o no es tan sencilla, o te implica un esfuerzo adicional que no tendría por qué ser así realmente, ¿no? Y aparte creo que viene este tema que hace de comparativa, respecto a lo que señala este artículo del Código Civil del Estado de Veracruz, en el reconocimiento que hace el padre de su hijo y decir, oye, a ver, ¿por qué esto sí, pero no cómo se identifica una persona transgénero? O sea, porque esto sí, porque al final es un dato esencial, que es lo que estábamos comentando ahorita. O sea, es lo mismo cambiarle el apellido a un niño porque es el nombre y hacer una asignación diferente en cuanto al sexo que quiero que yo con el ponga, ahora ¿no? me Exacto, con el que me identifico. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, es cambiarlo, ¿no? Entonces, ya la autoridad, perdón, la Corte lo que hace a partir de esto es decir, no, pues sí tenías que hacerlo a través de un procedimiento administrativo, porque además el procedimiento judicial es una cosa. Te van a decir, o sea, a lo mejor lo que va a decir un juez va a decir, oye, no, pues sí procede la modificación, pero eso no implica que te van a emitir el acta. Claro. Entonces, lo que él está buscando es que le emitan una nueva acta, ¿no? Entonces, lo que establece la Corte es, le da la razón a esta persona, al quejoso, en el sentido de decir, no garantiza que te den una nueva acta, que es en realidad lo que él busca y lo que es lo que él pretende. Entonces, pues otorga el amparo al quejoso para decirle, sí le tienes que contestar, ¿no? Claro. Que puede hacer esa modificación a través de la vía administrativa. Y no nada más hacer, como luego sucede, ¿no? Que se hacen anotaciones marginales en las actas, sino le tienes que emitir una nueva acta. Porque el hecho de que tú le hagas una anotación marginal nada más así es como decir, oye, pues antes era esto y ahora es esto. No, no, en realidad es que la persona es una unidad, es una integralidad. Exacto. Entonces, tiene que ser así percibida, autoconcebida y por lo tanto hacia los demás es como se va a estar identificando. Lo que sí es que también ordena la Corte, dice, a ver, pero también hay que tener en cuenta que esta persona puede tener algunas obligaciones a partir de lo que contraídas a partir de eso. Entonces, ordena bueno, le dice al titular del registro civil, esto lo advierto y estás en la libertad de girar oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al INE, etcétera, para informar de esta resignación. Y eso no vulneraría la confidencialidad de esta persona, sino es porque también hay responsabilidades que hay que cumplir y que no tienen nada que ver con su derecho a cambiar Sí, digamos, es como un oye, sí, y ahora es una identidad, pero con esta nueva identidad vienen pues obligaciones. Sí, pues no, sí, o sea, las que tenías antes contraídas no quiere decir que se vayan a borrar porque ya eres una persona con una identidad de género reconocida en una acta nueva. No, o sea, no, esas obligaciones no se van a extinguir. Si tienes un crédito de carro, pues lo vas a seguir teniendo. Si le debes a Hacienda impuestos, pues le vas a tener que pagar. Claro, ¿no? Entonces eso es como muy aparte. Es muy importante. Sí, eso es muy importante decirlo, ¿no? Y luego establece después, bueno, entonces ya te dije que sí va a ser un procedimiento que tiene que ser administrativo y entonces tú, titular del registro civil, sí le tienes que acceder a la petición y a través de un procedimiento y establece unos puntos que debe tener ese procedimiento, ¿no? Establece que debe estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí le tienes que emitir una nueva acta, ¿no? Eso es la integralidad de la que habla la Corte. Debe estar basado en el consentimiento previo informado a la persona, pues tan es así que lo pidió, ¿no? Entonces ella ya se autodefine así, lo hizo. Debe ser confidencial, ¿no? Y esto no se ve vulnerado con este tema de que pues avisa a las autoridades que tú consideres que podrían estar interesadas en saber esto, porque pues las obligaciones se tienen que seguir cumpliendo. Debe ser expedito, no como a lo mejor un procedimiento judicial que tardaría muchísimo tiempo. Y es muy importante decir que no se debe exigir que se acrediten procedimientos quirúrgicos o médicos que hayan llevado a que una persona
luzca diferente y entonces que por eso estés condicionando Que entra como la educación. este concepto que decías de la expresión, ¿no? Sí, Con claro. identidad. Sí, sí, Independientemente la de cómo me identifico, ¿no? sí, Entra la parte de si yo quiera decirlo, ¿no? Y no voy a andar dando pruebas de... totalmente, ¿no? Y pero fíjate todo lo que tuvo que especificar la Corte para lograr proteger los derechos de las personas transgénero o transexuales, porque eh, eh, o sea, imagínate, entró al debate de ver si era necesario que cambiaran su forma, su aspecto, a partir de la nueva identidad de género que ellos tienen, ¿no? Y eso no es necesario, eso es un tema de expresión y eso es libre de cada persona también. Entonces, es como es como un poquito rojo de lo que tenemos que revisar como sociedad a la hora de, porque no entendemos esa parte. Y ¿no? entra con esto que decías al inicio del respeto, por Claro, dependientemente de lo que sí y de lo que no. Porque justo te iba a tocar este tema cuando lo señalabas, de, confieso, soy muy ignorante en muchos conceptos al respecto, pero que porque quieres una mejor como sociedad, pues todo lo que hemos pasado para pues, que se puedan otorgar son estos luchas derechos, sociales. ¿no? Ajá, Sí, totalmente. Sin embargo, eso no quita el hecho de yo como persona, independientemente de respeto con lo que te identificas, lo que quieras ser, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la Corte lo hizo bien en este sentido de decir, bueno, más bien de estudiar como muy minuciosamente el cómo tenía que darse todo. Sí. Sí, ¿no? Y por eso tuvo que llegar como a ese estudio y análisis como muy particular en este caso. Y si establece, otorga el amparo para que se aplique. Ya ves que nos veías que el artículo 159, que fue el impugnado, establece dos posibilidades, la judicial y la administrativa. Entonces dice la Corte, no vas a aplicar la parte judicial, tienes que aplicar la administrativa, ciñéndote lo que te estoy diciendo, que son criterios establecidos ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo he reconocido en otras sentencias que han tenido el tema de personas transexuales. Y a partir de los principios que hablamos, ¿no? Que debe ser expedito, ¿no? Entonces, todo esto lo tienes que aplicar. Y además, todos los otros artículos que señaló como inconstitucionales, que vamos a decirlo, son como satelitales, porque establecen, no, las formas en las que se va a llevar a cabo un acto. Entonces, vas a tener que aplicarlos en este caso y en aplicar algunos que se oponen a lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice. Y así es como le otorga el amparo para que le acceda, ¿no? Y que le expidan una nueva acta, porque en realidad es lo que quería desde un inicio, ¿no? Exacto. Y es un tema de respeto a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a su derecho al nombre, y solamente así quedaría garantizado. Y fíjate, lo más triste de todo es que yo creo que a lo mejor no nos ha quedado tan claro todavía esto, porque estaba yo leyendo, fíjate, hay un personaje en la Revolución Mexicana que se llama Melio Robles, yo también estaba acordando de él. Él nació mujer, ¿no? O sea, con sexo asignado al nacer fue mujer, o sea, era una niña, ¿no? Pero él, o sea, se identificaba como un hombre y fue un revolucionario. Entonces, y si tú lo buscas, búsquelo, está bien interesante, su caso se llama Melio Robles. Y hoy en día, o sea, hay un museo que se llama Amelia Robles, y una escuela en Guerrero, porque le da Amelia Robles, como para tratar de visibilizar a esta persona, pero lo hacen desde el punto de vista de las mujeres. Y esto no tiene nada que ver con una reivindicación para las mujeres, sino más bien un tema de que esta persona, Amelio Robles, yo creo que hoy en día diría mejor. Todo el tiempo pelea, porque él se peleaba para que lo reconocieran. Pues sí, pero si hoy en día, ahora en esa época, ¿no? O sea, digo, si yo reconozco que soy ignorante. No, si en esa época era incomprendido, ahorita seguimos teniendo esa incomprensión. Tan es así que estamos tratando de reivindicar a esta persona como una mujer, cuando en realidad él siempre peleó porque se agarraba a guamazos a la hora que le decían que eres mujer, ¿no? Y él, no, y él era un revolucionario, ¿no? Y era hombre, tú lo ves y sus caracteres, él sí se expresaba su identidad de género a través de vestirse de hombre. Entonces, seguimos con esta incomprensión de las personas trans que ojalá nos informáramos todos un poquito más para intentar y colocarlo de manera justa en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, y de hecho un tema que pues, yo creo que hemos platicado en varios episodios respecto a diversas sentencias,
que pues seguimos avanzando en esta parte, ¿no? O sea, como sociedad, la legislación, etcétera, etcétera, en el hecho de, oye, ya estamos en otra época, pues hay que avanzar al respecto, pero pues creo que vamos paso a pasito. Y es que más allá de la época, bueno, sí, tiene todo que ver, ¿no? Porque poco a poco hemos ido como tratando de entender, ¿no? Y a todos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Más Sí. o menos porque no es como el canon con el que fuimos educados, que nos acostumbraron y en todos lados es diferente, pero todo se concentra en justo la palabra respeto y aceptación, ¿no? Y tolerancia, sobre todo. Y buenísimo nuestra sentencia hoy. Pues muchas gracias, Bere. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos el día de hoy. Nos vemos en 15 días para nuestro nuevo episodio de Sentencias sin Confianza. Gracias por atender esta cita hoy y espero que sigan atentos a los próximos episodios. Y bueno, si no han escuchado los previos, no están alojados en las redes sociales del Colegio Comprender para que nos puedan ver a través de la plataforma que prefieran y en el horario que ustedes quieran, hasta la madrugada. Si es que no pueden dormir o una cosa así. Denos like, sugiéranos, háganos sugerencias, opiniones o lo que ustedes gusten. Y estaremos muy contentas de leerlos y atenderlos, ¿no? Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a todos. Bonita tarde.